bounds. Dios les bendiga. Les habla y les saluda el evangelista y salmista Willy Velázquez. Quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad de poder compartir un pensamiento, un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana, mientras estaba orando, postrado ahí en la presencia del Señor, ahí en el lugar secreto, como es costumbre propia, ¿verdad?, de buscar la presencia del Señor desde temprano, agradeciéndole al Señor por sus misericordias, por sus bondades, y estando ahí postrado a los pies del Señor, el Señor me hablaba una palabra y me decía: el chismoso habla palabras suavizadas, habla palabras que llevan un contenido espiritual tremendo, que causa que el que lo escucha pueda ser contaminado con la crítica, con el chisme, con la murmuración. Y aquella persona que escucha al chismoso saborea el chisme, saborea ese fruto que viene de las entrañas del infierno. La palabra del Señor nos habla en Proverbios capítulo 18 y versículo 8, nos dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Esto está tremendo porque ahí en la presencia del Señor, en el secreto de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde constantemente, todos los días, en las mañanas, muy temprano, me postro a buscar la presencia del Señor. Y el Señor me hablaba esta palabra y me decía: en el pueblo del Señor hay un espíritu de chisme que está moviéndose en las personas que se llaman cristianos, en las personas que muchas de las veces están aún en el servicio del Señor. Personas que conocemos y sabemos que tal vez han sido transformadas y han tenido un cambio porque ahora ya se congregan, ahora ya hablan la palabra, ahora predican, ahora hablan palabra del Señor. Cuando antes, ¿verdad?, estaban en el mundo, pero eran personas que se dedicaban al chisme, a la crítica, a la murmuración. Pero al venir a los pies de Cristo, siguen actuando de la misma manera. Siguen obrando de esa manera, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo. Pero no han cambiado esa forma de vivir. No han cambiado esa forma de expresión, porque se han dejado manipular con el mismo espíritu que les manipulaba antes de venir a los pies de Cristo. El día de hoy, muchos de ellos ya se congregan, alaban a Dios, le cantan al Señor, le sirven al Señor en algún área, ¿verdad?, ministerial y en algún área dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, amado hermano que me oye, amada persona que me escucha, yo quiero decirte que hay muchas personas que no han tenido ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, en el principio de la creación, cuando Dios creó, hermanos, al hombre en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor que lo creó a la imagen de Dios. Porque dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto lo dice en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Porque Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, e hizo caer sueño sobre Adán, y de una costilla Dios hizo a la mujer.
Quiere decir que cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto, lo hizo a la imagen de Dios. Dios creó al hombre a la imagen de Dios, conforme a la semejanza del Señor. Pero cuando Dios creó al hombre, dice la palabra del Señor, que Dios lo creó del polvo de la tierra. Quiere decir que nosotros mismos, como seres humanos, ¿verdad?, somos creados del polvo de la tierra. De tal manera que cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida sobre su nariz para que el hombre fuera un ser viviente. El Espíritu Santo del Señor está sobre nuestras vidas. Pero es importante que nosotros tengamos ese aliento del Señor. Que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos respirar al Espíritu Santo. Que podamos vivir esa vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Que nosotros nos apartemos de esa vida carnal que muchas veces gobierna nuestra vida. Sabemos que somos polvo, que somos barro, que tenemos imperfecciones, que tenemos fallas, que tenemos errores, que somos pecadores, sí, lo sabemos perfectamente. Pero también sabemos que tenemos una posición delante de Dios porque la sangre de Jesús nos ha hecho perfectos delante del Padre. Hoy que estamos en la gracia, muy fácilmente se les hace a las personas, ¿verdad?, aquellas personas que ya se congregan, que ya recibieron al Señor Jesús en su corazón, aquellas personas que de alguna manera están en el servicio del Señor, se les hace tan fácil mentir, se les hace tan fácil criticar, juzgar, se les hace tan fácil chismear o hablar de cualquier persona, de algún siervo de Dios, sin temor alguno. Hablan, critican, murmuran, sin saber que ese siervo también ha sido escogido por Dios. Sin saber que esos siervos que realmente han entregado su vida al Señor, que han tenido un encuentro verdadero con Dios, hermanos, están tratando, batallando en el servicio al Señor. Pero muchas veces esos hermanos, esas personas que son cristianos o se hacen llamar cristianos, están viviendo una vida carnal, están viviendo una vida, hermanos, no están agradando al Señor. Porque están viviendo una vida, hermano, lleno de chisme, lleno de contienda, lleno de iras, de amargura. Lo cual ocasiona que muchas veces critiquen, murmuren y traigan palabras chismosas que no vienen de Dios. Porque la palabra del chismoso, mi hermano, son como palabras suaves que penetran hasta las entrañas, dice la palabra del Señor. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios que lo hizo perfecto, pero el pecado lo hizo imperfecto. Porque cuando el hombre se pone a escuchar a la serpiente, como lo hizo Eva cuando estaba ahí en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, que vino la serpiente con un fruto de mentira. Que vino la serpiente a engañar a la mujer. Porque esta mujer estaba mirando ese fruto que era codiciable ante sus ojos. Y era un fruto, amado hermano, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y esta mujer, ¿verdad?, estaba ahí mirando ese fruto. Cuando de repente se le aparece ahí la serpiente, ¿verdad? Se le aparece Satanás, se le aparece el diablo. Y viene y le engaña y le dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Eso no le había dicho el Señor. Dios no le había dicho que no podía comer de ningún fruto del huerto del Edén. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, solamente de un árbol no puedes comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto te digo que cuando de él comieres,
ciertamente morirás. La serpiente tratando, ¿verdad?, de engañar a la mujer, habló mentira, engañando a la mujer para que comiera de ese fruto. Y le dijo, no es verdad lo que te ha dicho Dios. Lo que Dios no quiere es que tú alcances la sabiduría y seas semejante al Altísimo. Es por eso que Dios no quiere que comas de este árbol, pero yo te digo que no vas a morir, sino que vas a ser semejante a Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Y la mujer le puso oído a Satanás, le puso oído a la serpiente. Cuando Dios nos ha dicho a nosotros en este tiempo, yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Dios nos ha dado la autoridad para reprender al diablo. Dios nos ha dado la autoridad para pisotear a Satanás en el nombre de Jesús. Pero el hombre le pone oído al chisme. El hombre le pone oído a Satanás. El hombre le pone oído a la serpiente. Y le pone oído al chisme. Le pone oído a la crítica. Le pone oído a las palabras chismosas y penetran hasta su vientre. Es por eso que es importante que nosotros estemos conectados con el Dios de la gloria. Para que no vivamos una vida carnal, para que no vivamos una vida llena de pecado, de juicio, de condenación, de chisme, de crítica, de murmuración. Tenemos que tener el encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir una vida plena en el Señor. Qué importante es tener una relación directa con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, buscar la presencia de Dios. En la mañana que estaba orando, el Señor quebraba mi corazón y ahí yo estaba derramando mis lágrimas delante de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo me decía, son cosas tremendas las que están sucediendo en mi iglesia. Y cuando yo estoy hablando de iglesia, yo no me estoy refiriendo a cuatro paredes, yo me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a tener el oído sensible al Espíritu Santo, para que no seamos engañados con el chisme y con la crítica, con la mentira, con la murmuración. Que nosotros aprendamos a no ponerle oído a Satanás. Más bien levantémonos y reprendamos todo espíritu inmundo, terrenal y diabólico que quiera venir a endulzarnos el oído. Tratando de agradar al hombre, tratando de agradarse a sí mismo. Tratando de buscar lugares, posiciones delante de Dios por medio del chisme y de la crítica. Hablando y murmurando de los hombres de Dios sin temor alguno. Es por eso que cuando Dios vino, hermano, amada persona que me oye, vino al hombre, porque el hombre había pecado con Dios y aquella mujer que había sido engañada fue y ofreció ese fruto también al hombre. Y cayeron en una transgresión, cayeron en desobediencia y ahí murieron, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Aquel aliento de vida que había sido soplado sobre sus alientos, sobre su nariz, aquel aliento del Espíritu Santo que había venido a darle vida, se había esfumado de sus vidas a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de aquel fruto de mentira que el diablo había venido a traer, contaminando el corazón de aquellos seres que eran perfectos delante de Dios, haciéndolos imperfectos. Es por eso que nosotros debemos y tenemos que cuidar nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual delante de Dios. Nuestro testimonio, pero también nuestra relación con Dios, para que podamos agradar al Padre, el cual ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cuando esta mujer va a aquel hombre, ¿verdad?, que era su único compañero en aquel huerto del Edén,
Hermanos, este hombre, Adán, también comió del fruto. Y dice la palabra que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Y fueron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Acaso podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Acaso podemos huir de los ojos del Señor? ¿Podemos escondernos de su presencia? ¿A dónde podemos huir? Decía el salmista. Si en el Seol hiciérame estrado, ahí estás tú. ¿Acaso podemos escondernos de la presencia de Dios? Los ojos del Señor están puestos sobre los justos e injustos. Pero el hombre pecó desobedeciendo a Dios. Y fueron a esconderse y vino el Señor y decía, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Pero no era que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que Adán se había perdido, había desobedecido, se había apartado de la vida, se había apartado de la obediencia, de la perfección que Dios había dado al hombre. Oh, amado hermano, tú y yo hemos sido llamados a perfeccionarnos. Hemos sido llamados a ir caminando hacia la perfección. No que somos perfectos, pero vamos caminando hacia ella. Y día con día tenemos que ir mejorando nuestra vida. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que vivir una vida apartada del chisme, de la crítica, de la murmuración, del juicio. Tenemos que apartarnos para Dios como hombres poderosos en el Señor. Hombres, hermanos, que teman, que tiemblen ante la presencia del Señor. Por eso es importante nuestra relación con Dios. Porque una persona cuando está en lo secreto con el Señor, cuando una persona está viviendo en la presencia de Dios, buscando su rostro cada mañana, cada tarde, cada noche, buscando agradar a aquel que nos ha dado la vida. Hermanos, esa persona se le nota. A esa persona tiene un rostro resplandeciente, tiene palabras de aliento, tiene palabras de vida, tiene una vida espiritual, hermano, que brota por todos sus poros. Y la gente puede darse cuenta de ese cambio. Pero muchas personas hoy en este día se hacen llamar cristianos. Y están aún en el servicio a Dios. Pero siguen arrastrando con esas malas costumbres. Porque no han entregado verdaderamente su vida al Señor. Y pareciera que muchas veces el hombre no se da cuenta de ello. Y sigue obrando, sigue actuando en esa situación. Entonces el hombre le dice al Señor, cuando ya el Señor vino, ¿verdad? Y tuvo esa relación con el hombre, preguntándole que qué había hecho. Y el hombre le dijo, la mujer que me diste, Señor. Ella me ofreció de ese fruto y yo comí. Porque el hombre nunca ha querido reconocer, nunca ha querido enfrentar sus problemas, nunca ha querido enfrentar la realidad de su situación y anda queriendo culpar a otros. Y el Señor va con la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Porque cuando no le echamos la culpa a una persona, se le echamos a otra. Y cuando ya no encontramos a quién más echarle la culpa, le echamos la culpa al diablo. Pero ¿quién tuvo la culpa en esta triste historia? ¿Quién tuvo la culpa en medio de esta situación? ¿El hombre o la serpiente? Tal vez tú dirás, la mujer tuvo la culpa. Porque ella comió del fruto y pecó. Y esta mujer, hermanos, desobedeció al Señor y está en lo correcto. Porque nosotros tenemos la decisión de ponerle oído al diablo, de ponerle oído a Satanás. O tomar la autoridad que Cristo nos ha dado y reprenderlo y decirle, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Pero si yo presto mi oído a las palabras del chismoso, yo aún no he tenido, amado hermano,
un encuentro verdadero con Dios, aunque ya esté sirviendo en el Señor, aunque ya tenga un ministerio, aunque ya esté viviendo una vida en el servicio al Señor, pero si sigo con esas cosas, tanto el chismoso como el que pone oído al chisme. Amado hermano, Dios no hace acepción de personas. Así como Dios habla a los grandes hombres, también le habla a aquellos hombres más pequeños, porque no somos hermanos diferentes los unos de los otros delante de Dios. El dedo pequeño de nuestro pie es igual, hermanos, que el brazo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos decir que yo no necesito de mi hermano. Mi pie no le puede decir a mi brazo que no lo necesita. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y tanto Dios le habla a uno como le habla a otro. Porque Dios no hace acepciones de personas. El hombre es el que hace acepciones de personas. Por eso es importante nuestra comunión con Dios. Para que podamos nosotros enfrentar nuestra situación. Enfrentar nuestra realidad y no culpemos a otras personas, que no le echemos la culpa al diablo, que nosotros entendamos que nosotros hemos tomado la decisión de poner oído a Satanás o de prestar nuestra boca al diablo para criticar, murmurar y hablar de los hombres de Dios. Dice la palabra del Señor que más adelante, ¿verdad? Después el Señor va y habla con la serpiente y le dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Verdad? Por cuanto hiciste esto, le dijo, maldita serás. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Quiere decir que si nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y el Señor maldijo a la serpiente y le dijo que iba a comer polvo de la tierra, esto quiere decir que cuando nosotros hablamos, criticamos, murmuramos, chismeamos, juzgamos, criticamos a los hombres de Dios, y no solamente a los hombres de Dios, sino a cuanta persona al chismoso se le antoja levantar un chisme, criticarle, le está dando de comer a la serpiente, está alimentando a la serpiente, está engordando a Satanás. Y esto no debe ser así, hermanos. Esto no puede ser así. Como siervos de Dios, como hijos del Dios Altísimo, que hemos sido llamados a ir caminando hacia la perfección, no podemos nosotros estar batallando aún con esas cosas que veníamos arrastrando del pasado, de nuestra vida antigua. La palabra del Señor es clara y nos dice que la luz de la aurora, dice el Señor en su palabra, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que debemos ir caminando hacia esa perfección. Tenemos que ir encaminándonos, despojándonos de todas esas cosas que nos asedian, que nos hacen imperfectos, que nos hace vivir una vida desagradable a Dios. Porque no piense tal hombre o tal mujer o tal persona que haciendo estas cosas está agradando a Dios. El diablo le hace creer que está agradando a Dios, porque busca posiciones delante de Dios. Pero no es la forma. La forma de buscar una posición delante de Dios es buscando el rostro del Señor en su presencia. Por eso es importante que nosotros entendamos que en la presencia de Dios es donde nosotros vamos a comprender sabiduría. No es por medio del chisme, no es por medio de la crítica. Pero como la serpiente era astuta, más que todos los animales de la tierra, vino y engañó a la mujer. Vino y engañó al hombre, a la creación de Dios. Y el hombre cayó en transgresión, en pecado. Vino y engañó con el fruto de mentira a la creación de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 44. Les decía a los fariseos, les decía a los escribas, a los maestros de la ley: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía.
Porque el diablo no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces, cuando el hombre habla mentira, cuando habla crítica, cuando levanta un chisme contra una persona, contra un siervo de Dios, sin temor alguno, amado hermano, no me puede decir que es hijo de Dios. Me podrá decir mil cosas, pero no me puede decir que es un hijo de Dios. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Así que, amados hermanos, yo les invito a que recapacitemos en el Señor. Que nosotros entendamos que no podemos venir arrastrando con esas situaciones. Busquemos el rostro del Señor. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos agradar a Dios, no agradar al hombre. Yo he estado buscando el rostro del Señor constantemente, todos los días. Pero en la mañana que el Señor me hablaba estas cosas, yo me quebrantaba delante del Señor. Se lo digo delante del Señor, estuve derramando mis lágrimas delante de Él. Porque me duele en mi corazón estas situaciones. Lastima mi corazón esto que el Señor me revelaba en la mañana. Yo te invito para que vengamos al arrepentimiento. Yo te invito para que vengamos a ponernos a cuenta delante de Dios. Que podamos, amado hermano, amada persona que me oye, recapacitar en nuestra vida espiritual. Que podamos ser testimonio a las demás personas que aún no conocen a Cristo. Y aún aquellas que ya lo conocen, debemos de ser ejemplo para ellos. No podemos entregarle nuestra boca al diablo. No podemos entregarle nuestro oído a Satanás. No podemos murmurar ni criticar. No alimentemos a la serpiente. No alimentemos a Satanás. No engordemos al diablo. Más bien reprendámoslo en el nombre de Jesús. Oh, le doy gracias al Señor porque su misericordia ha sido tan grande sobre mi vida que Él no me miró como me ha mirado el hombre. Porque el hombre muchas veces mira lo que está enfrente de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El hombre mira la apariencia. El hombre mira lo exterior. El hombre critica y juzga a las personas por su apariencia, pero Dios no es igual que el hombre. Dios mira el corazón y Él sabe perfectamente cuando un ser humano está agradando a Dios o está tratando de agradarle a Él. Pero el hombre cae en juicio. El hombre cae en transgresión y se levanta contra los hombres, contra los siervos de Dios, sin temor alguno. Levanta juicio, critica, murmura y piensa que esto es agradable a Dios, porque Satanás le ha engañado. Satanás ha venido a vendar su corazón con una venda, hermanos, que el hombre no se da cuenta y piensa que está obrando bien. Piensa que trayendo chisme está agradando a Dios. Pero esto no es así, amado hermano. Yo reconozco mis imperfecciones, yo reconozco mis fallas, mis errores. Pero no puedo yo vivir en esta situación. Yo no puedo prestarle mi boca al diablo. Yo no puedo prestarle mi oído a Satanás. Por eso es importante, como les repito, que busquemos la presencia de Dios. Muchas veces el hombre no se quiere humillar delante de Dios. Y piensa que porque ya se nos ha sido encomendado un ministerio o algún lugar dentro de la congregación, ya creemos que somos más que otros. Ya pensamos que tenemos la autoridad para mirar a los demás por debajo de nosotros. Pero esto no puede ser así. Yo te invito, tú amado hermano, amada persona que me estás escuchando, a que recapacitemos en nuestros caminos y que nos volvamos a Dios. El deseo de mi corazón es que Dios te bendiga
y que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. No le prestes oído a Satanás. No le prestes tu boca a Satanás. No alimentes a la serpiente. Que Dios te bendiga. Mis mejores deseos para ti. En el nombre del Señor. Amén.